Bueno, buenos días a todos y a todas. Para nosotros es, la verdad es que una alegría poder estar compartiendo esta tercera instancia de trabajo de articulación entre el programa Crecer Capacita y el programa Cultura, Territorios y Cercanía del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Bueno, mi nombre es Alejandro Martín, yo soy director provincial de programas estratégicos. En esta dirección lleva adelante este programa que, si bien está situado en la Secretaría de Integración Cultural del Ministerio, es una propuesta que nosotros trabajamos transversalmente con las otras secretarías y con todo el Ministerio. Para nosotros, esta última instancia de formación de una trilogía en la que trabajamos inicialmente el diseño de proyectos culturales, después trabajamos cómo la producción de datos nos permite la toma de decisiones basada en evidencias, y en este último trayecto lo que queríamos acercar era la propuesta de políticas culturales e innovación pública, que para nosotros encierra en un primer momento, porque bueno, sabemos que esta instancia de formación es de un solo día, pero está bueno que nosotros podamos de esta instancia trabajar algunos temas importantes, como es la innovación como una respuesta a un contexto complejo en el que nosotros estamos actualmente. Complejo en el sentido de que tenemos la instancia, una instancia de demandas de nuevas propuestas que nos desafía constantemente de parte de la ciudadanía, donde hay un impacto de las nuevas tecnologías, el avance de las plataformas, que muchas veces pareciera que compiten el tiempo de ocio con algunas propuestas de tipo más cultural, el avance de la participación de la ciudadanía de una manera más digital. Bueno, todo eso se encuentra marcado también en un contexto de una crisis socioeconómica, digamos, más a nivel general, y donde nosotros vemos a veces una decreciente credibilidad en el Estado, digamos. Entonces, toda esa complejidad que a lo mejor están atravesando las estructuras más, digamos, tradicionales, institucionales, de gobierno, hace que nos planteemos trabajar la innovación. Trabajar la innovación no desde pensando en la innovación solamente articulada con lo tecnológico o lo digital, sino la innovación a partir de cómo nosotros pensamos las propuestas que acercamos a los públicos, a la ciudadanía, cómo a partir del trabajo colaborativo y colectivo entre diferentes instituciones que están, digamos, que podemos mapear en un territorio, cómo nosotros podemos a lo mejor, siendo el Estado, articular algunas acciones que permitan que una propuesta que a lo mejor venimos llevando adelante hace mucho tiempo empiece a ser innovadora desde la manera en la que la abordamos o la perspectiva en la que nosotros la trabajamos. Esto me refiero para que no pensemos que la innovación tiene que ver con una gran inversión o desarrollo tecnológico, sino que a veces articular alguna mesa de acción con otras miradas de otros actores que están también gestionando y que hacemos cultura en un mismo territorio, podemos pensar en propuestas que sean más innovadoras, que nos permita a lo mejor abordar una solución a problemas concretos a partir de poner en sintonía o poder gestionar de una manera más participativa y más efectiva. Entonces, para cerrar un poquito y para ya darle la palabra a Octavio, que va a estar acompañándolos hoy también en esta trilogía de trayectos formativos que articulamos con Crecer Capacita, es dejarles
como idea y como desafío y como compromiso desarrollar nuevas capacidades desde las gestiones culturales y desde los equipos que vienen desarrollando o llevando a cabo las propuestas culturales en los territorios. Y esas nuevas capacidades tienen que ver con poder gestionar los servicios culturales tradicionales de una manera más eficiente, y también poder abordar, digamos, con creatividad los nuevos desafíos que nos plantea la situación y el contexto local y una ciudadanía más activa. Eso sería muy importante que nosotros lo tomemos como rol protagónico de los gobiernos locales, porque creo que a partir de todo el trabajo que ya se viene desarrollando en las diferentes localidades que están hoy presentes, ayudan a que como Estado podamos garantizar los derechos culturales, que creo que es algo a lo que debemos apuntar. Nosotros tenemos, a partir de la nueva reforma constitucional, un artículo 26 que amplía ese concepto que estaba inicialmente en la anterior constitución de la provincia de Santa Fe, que amplía el universo de derechos culturales que nosotros podemos garantizar, hacer ejercer desde cada uno de nuestros lugares y aportar para que sea un desarrollo de industrias culturales, para que podamos tener una ciudadanía mucho más activa y que podamos tener una participación mucho más amplia y diversa, que creo que eso va a sumar y va a enaltecer la identidad cultural santafesina. Traté de sintetizarlo lo más posible. Quiero agradecerles el compromiso y que estén participando todas y todos de este curso, y ahora sí los dejo con Octavio, que va a hacer el desarrollo mucho más amplio y mucho más profundo de lo que yo les traté de compartir en este inicio. Así que muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos. Algunas caras conocidas ya que nos vamos viendo. Contarles brevemente, mi nombre es Octavio Romano, nací en Coronda, cerquita de Santa Fe, pero vivo en la ciudad de Rosario. Soy parte de la planta permanente del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Trabajo en la dirección de Alejandro, en la dirección de programas estratégicos. Soy licenciado en Ciencia Política y particularmente hoy quería traer como algunas reflexiones respecto a la innovación, que es un tema bastante cotidiano, más de lo que uno piensa. Y esas reflexiones parten de haber trabajado durante ya casi una década en este ministerio, habiéndome desempeñado en diferentes áreas de innovación y también como investigador del Laboratorio de Innovación Pública de acá de la Universidad Nacional de Rosario, con lo cual hay como un poquito una imbricación de cómo se está trabajando el tema de la innovación pública dentro de la administración de gobierno, pero también de algunas experiencias de gestión cultural, que parten más de cuestiones empíricas. Decirles que tienen habilitado el chat para dejar cualquier tipo de consulta. Ahí está Valeria del equipo de Crecer Capacita, como para rescatarlas hacia el final de la clase. Voy a intentar ser lo más breve posible, a pesar de que es un tema que me interesa mucho, entonces eso me va a jugar muy en contra, desde ya lo anticipo. Sé que voy a estar en el punto 1 y ya van a haber pasado los 50 minutos, pero la idea es poder cortar de acá una hora, no más de las 12:10, 12:15, para que podamos también tener unos 15, 20 minutitos del micrófono abierto y que podamos charlar sobre todo de algunos desafíos que están teniendo o que ustedes identifiquen en sus propios gobiernos locales, que sean de interés para el ámbito de la gestión cultural y para los cuales sea necesario innovar para poder afrontarlos, ¿no? Que es un poquito el marco con el que quisiera comenzar esta clase, digamos. Que nosotros innovamos porque existe una problemática social que amerita una respuesta que nosotros no estamos pudiendo encontrar. Ese sería como un poco el eje que nos motiva a innovar. Y mientras preparaba la clase,
Googleé las palabras innovación y cultura, quería ver qué eran las noticias que me salían, y estas fueron, en ese orden me fueron apareciendo, no las fui seleccionando ni nada por el estilo. Me aparecieron, diferentes noticias. Me apareció una noticia de San Justo, a propósito de que estuvieron con el encuentro de ciudades educadoras, donde el eje de trabajo fue la innovación. Bueno, no veo. Disculpen, hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Todo bien? ¿Quién escribió ese cartel? ¿Cómo escribió con error de ortografía así? Dios mío. Verónica, por las dudas, está con el micrófono abierto. Ahí va. Les decía, me aparecía esa noticia tan justo, me apareció una noticia de Vietnam también, que estaban trabajando en una visión hacia el 2045 para desarrollar sus industrias culturales. Me apareció una noticia de Rosario, que estaban desarrollando una estación inmersiva de tecnologías digitales. Apareció un protocolo de la inteligencia artificial en la Administración Pública de Santa Fe. Aparecía un congreso de futuro en la UNL. Apareció una que me pareció la más interesante de todas, que es una noticia de Nueva York, pero bueno, estaba ahí en el listado, que es una pregunta de Goldman Sachs, que es un fondo de inversión que es el que califica la deuda de los países, incluida la Argentina, y que se pregunta en materia de innovación si es sostenible seguir curando pacientes en algunos desafíos que está teniendo hoy en día el avance de la medicina, con lo cual verán que el espectro de la innovación es bastante amplio, tiene que ver con el futuro, con las tecnologías, pero no necesariamente está tomado como que es positivo. Fíjense, no hay esa última pregunta, si hoy en día sigue siendo redituable para las empresas curar pacientes y cómo es necesario innovar en ese campo. Con lo cual, digo, hay una idea de que hay un contexto desafiante, de que hay también una serie de demandas, que es lo que comentaba Ale, una serie de demandas ciudadanas por cada vez tener una mayor oferta cultural y que los bienes y servicios que nosotros proveemos sean cada vez mayores. Tenemos todo el tema de las nuevas tecnologías, la plataformización, las emergencias de la participación digital, con enormes desafíos. Tenemos estas nuevas responsabilidades también que se suman ahora como una obligación de los gobiernos locales en términos de garantía de los derechos culturales. En esta ampliación de la reforma constitucional tenemos todos los retos transversales de la Agenda 2030, el desarrollo de los objetivos sostenibles, tenemos que planificar de manera estratégica, presentar los presupuestos anuales antes de el 1 de octubre, atender la educación artística, las goteras del museo, el personal, las licencias. El contexto complejo en el que gestionamos es complejo per se. Digamos, no es que uno quiere construir la complejidad, ya de por sí la situación económica, social. Por eso decimos que es necesario todo el tiempo estar innovando para poder resolver a veces cuestiones mínimas de la gestión diaria. Y quería hacer un breve repaso, es todo lo teórico que vamos a ver hoy, pero acerca de cómo es que se inserta esta idea de la innovación y de que es necesario innovar, ¿no? Porque pareciera de moda, hoy en día todo es innovador, como parecía ahí un poco ahí en las noticias. Y la realidad es que si uno hace un recorrido por cómo la idea de la innovación se inserta en la administración pública, donde yo comprendo que la gestión cultural está ahí siendo parte, es que uno se encuentra con que no es un concepto nuevo, pero tampoco es un concepto tan viejo, digamos. Tiene más que nada una relevancia a fines de los años 80, principios de los años 90, a partir de que se comienza a consolidar una idea de que el Estado moderno está en crisis, ¿no? Hay un reconocido politólogo argentino que se llama Guillermo O'Donnell, que les dejamos un texto muy breve en el campus virtual, que él desarrolla un poco esta idea de crisis del Estado y dice, sí, existen algunas cuestiones que son externas, las crisis económicas, políticas, sociales, pero también el Estado está en crisis porque produce su propia crisis, porque hay una crisis burocrática, dice él, de que tenemos una incapacidad para cumplir con las funciones que tenemos a cargo de manera eficaz, ¿no? Hay una crisis de legalidad, dice él, y que se manifiesta recurrentemente en los sistemas judiciales y legislativos, y hay una crisis ideológica, dicen, ¿no? Que tiene que ver con que cómo puede ser que en un contexto democrático tengamos ciudadanías de baja intensidad, dice él, pero que básicamente tiene que ver con que no puedan alcanzar sus derechos, digamos,
a la vivienda, al trabajo, digamos, ¿cómo puede ser que habitemos esta paradójica? Y esta crisis del Estado moderno no solamente proviene, como decíamos, de estos procesos de desintegraciones sociales y económicas, sino que también se funda en su propia burocracia cuando se manifiesta de manera ineficiente y degradada, ¿no? Porque ahí el Estado lo que hace es convertirse en un agente no legitimado de los intereses comunes, ¿no? La sociedad no lo reconoce como un medio positivo. Y esto deriva en ideas antiestatistas, en políticas neoliberales que intentan reducir el Estado a su mínima expresión y que tiene y ha tenido a lo largo de la historia efectos directos, digo, la atomización de la sociedad, la degradación del componente político de la ciudadanía. Hoy pareciera que debe ser lo mismo ser ciudadano de un Estado democrático. La desintegración del aparato estatal, digo, esto de que se eliminen direcciones, áreas del Estado, así como así, ¿no? Y esta creciente ineficacia, que nosotros también la percibimos como ciudadanos, más allá de que somos parte de la administración pública, que es una ineficacia para implementar políticas mínimamente complejas que resuelvan crisis sociales, ¿no? Hay una autora que se llama Hannah Arendt, muy interesante, que en un ensayo sobre la humanidad dice, pareciera ser que todos los problemas que agarra la política los conduce hacia un callejón sin salida, ¿no? Bueno, esta es una problemática también de cómo pensamos en día la cuestión de los derechos culturales adentro de este entramado tan complejo. Y lo que quería traer en esa relación es, de alguna manera, cómo se buscó dar respuesta a esta crisis del Estado, y ahí es donde emerge la idea de innovación. Muy sintéticamente les traigo un conjunto de autores, todo un cuerpo bibliográfico que marca claramente un posicionamiento personal y colectivo respecto a una comunidad de investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, nucleados en este laboratorio que les comentaba, respecto a cómo concebimos en ese marco a la innovación, ¿no? Y trasladar esta noción de que desde la década de los 70, las diferentes crisis económicas globales que se fueron sucediendo profundizaron esta idea de que era necesario reformar ese Estado. Ahora bien, las reformas que se fueron promoviendo, sobre todo de distintos... Creo que se abre un micrófono ahí. Las reformas que se fueron promoviendo de distintos organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, digo, entre otros, con algunas experiencias que se habían manifestado mínimamente exitosas en Estados Unidos, en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, en Canadá, entre otros casos mínimos, tuvo que ver con reformar el Estado. Pero lo curioso es que cuando se trasladan estas reformas a América Latina, esas reformas se concentran en el sector público, en la parte pública del Estado. Y esta transformación sustituyó una cierta ética que existía respecto a el servicio público que se ofrecía a la ciudadanía y lo desplazó hacia un foco más del sector privado, ¿no? El impacto en América Latina fue profundo. Hubo una reducción del gasto público durante todos los años 90, hubo privatización de empresas estatales, hubo desregulación del mercado, pero lo que este cuerpo de autores rescata después de haber analizado muchos casos es que la reforma no logró reducir los gastos del Estado ni tampoco mejorar la capacidad de gestión. Y en cambio, en caso situado de Argentina, acentuó la precarización laboral. Piensen en todo lo que emergió a fines de la década de los 90, a principios del 2001. Esto contribuyó a la informalización del empleo, a la regresión del componente salarial de la clase trabajadora. Y en este contexto, la reforma institucional que se promovía para reformar el Estado no solucionó los problemas de la gobernabilidad, todo lo contrario. Y para finales de los años 90, los indicadores sociales, hay una autora que lo trabaja sumamente cercano, que es Maristela Svampa, reflejaba una profunda crisis. Había empobrecimiento de las clases medias, había deterioro de las condiciones laborales, y lo que ella marca como muy importante es que había una fractura social que se crea en esa época, ¿no? Es la época donde surge el country, ¿no? Esta autosegregación de los vínculos comunitarios, de todo un emerger de una ciudadanía patrimonialista, de acumulación privada, de distanciamiento social, de exclusión, de redefinición del espacio público. Y en este sentido tuvieron que ser implementadas claramente otra serie de reformas, porque por ese lado, después de la crisis Argentina del 2001, pero también la que había vivido Brasil, también la que había vivido México, la que había vivido Polonia, digamos, la que ya se estaba viendo, tuvo otros componentes. Muy sintéticamente lo quiero pasar por encima, decir que esa nueva reforma buscó promover una idea del gobierno abierto, que quizás es algo que hayan estado escuchando,
que viene con este telón de fondo, y que se destaca alrededor de las premisas de que los sistemas políticos, administrativos de estas democracias modernas tienen que volver a encontrar su núcleo público y no hacerlo desde este marco de competencia o de sustitución del Estado por el mercado, que era lo que se venía promoviendo. Y este paradigma encuentra de alguna manera sus pilares en la transparencia, en la rendición de cuentas públicas, en la colaboración, en la participación ciudadana, y encuentra dos diferencias respecto a cómo se manifestaba la innovación. Mientras que en el modelo anterior encontramos esta idea de innovación lineal que prevé una innovación por un salto tecnológico, es decir, yo implemento una tecnología y entonces tengo un cambio, ¿no? Como una linealidad. Esta tecnología, piénsenlo en los años 90, puede ser desde la implementación de la computadora hasta, no sé, la desregulación del mercado, como si fuese una tecnología. Y parte de la idea de que esto promueve una mayor eficiencia y efectividad en la cosa pública, ¿no? Y acá, bueno, hay actores clave que son los gabinetes técnicos, ¿no? Como este saber más especializado que se transfiere, que puede permitirse replicarse casi de manera crítica. Es decir, yo doy esta receta, funciona en Pueblo Ester, funciona en Argentina, funciona en Córdoba, funciona en todos lados por lo mismo. Mientras que comenzó a diferenciarse una segunda idea de innovación abierta, que es la que queremos trabajar el día de hoy, que más centrada en este nuevo paradigma la consigue mucho más multifacética, ¿no? Que tiene que ver más con intentar resolver problemas que la ciencia social dice son problemas malditos, ¿no? Como no sé si le escucharon alguna vez esa referencia, que hace alusión a problemas que se enfrenta el Estado, pero que para poder abordarlos hay que abordar las dimensiones sociales, políticas, ambientales, culturales, económicas. Pensemos en la inflación, pensemos en la pobreza, pensemos en cómo abordar, no sé, en un barrio el acceso pleno a los derechos culturales, digamos. No es posible hacerlo ni solos desde nuestra área, ni siquiera con las áreas de gobierno. Es necesario convocar a la universidad, a la sociedad civil, digamos, para implementar distintos tipos de estrategias, partiendo de una lógica de cooperación, de construcción de coaliciones que encuentren primero un desafío compartido y que después puedan construir una visión conjunta de cómo abordarlo. Con lo cual, ese es el marco desde el cual vamos a trabajar. Y a su vez, vamos a plantear tres grandes ideas desde las cuales podríamos pensar si lo que estamos haciendo nosotros en cultura tiene que ver más con aquella noción lineal de que estamos implementando algo y entonces esperamos que haya un cambio, o si estamos yendo hacia una lógica un poco más iterativa, como plantea el modelo abierto, que es esto de ir y venir entre el diagnóstico, la acción y el impacto, ¿no? Como todo el tiempo reevaluando junto a la sociedad cómo estamos construyendo la solución y cómo estamos construyendo el problema. Y claramente hay una cuestión que me parece que es imposible no abordarla, y es que hay un componente de novedad en la innovación, ¿no? Que muchas veces decimos, bueno, ¿por qué esto es innovador? Es porque nunca se hizo. Yo quisiera proponer como una vuelta de tuerca sobre esto y decir, bueno, ¿qué componentes de novedad podemos encontrar en nuestra política cultural? Sea una acción, sea un proyecto, sea un programa. Y les quería traer un caso, no porque sea innovador, sino porque me sirve para hablar, que es un espacio cultural que hicimos hace ya un tiempo acá en la ciudad de Rosario, que se llamó La Mutualidad, un galpón frente al Monumento a la Bandera, que tenía como intención transformar ese espacio que había sido de acopio portuario en una nueva infraestructura, pero donde había como algunas modificaciones respecto a la idea de centro cultural. Si se quiere, nosotros ahí lo que disponíamos era de máquinas de coser, máquinas de soldar, de cortar madera, diferentes herramientas, tijeras, telares, electrodos, lo que se imaginen, insumos, había tela, había chapa, había madera, había papel, y había un cuerpo de personas contratadas que era un sistema de capacitación y acompañamiento que lo que proponía era que la ciudadanía se acerque a construir campañas solidarias y a gestionar necesidades sociales. Y eso para nosotros era algo innovador en el sentido que había muchas disrupciones. Bien, voy a decir solamente una, pero
por ejemplo, esta idea del tallerismo, ¿no? Bueno, acá había una disrupción que era que nosotros teníamos una franja horaria, que era de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, y que el espacio estaba siempre abierto. La ciudadanía podía ir y venir cuando quisiera, y para nosotros eso facilitaba un montón de cuestiones que antes estaban dadas por sentadas respecto a la limitación del horario de participación, pero para poder hacer esa innovación hubo que hacer reajustes de contratación, hubo que hacer reajustes de los tiempos del personal, hubo que hacer, bueno, toda una serie de cuestiones que fueron significativas. ¿Y qué se proponía? Bueno, acá les muestro, por ejemplo, una de las campañas, por ejemplo, donde estudiantes secundarios, de escuelas secundarias, de diferentes cursos, iban a hacer uso de esas herramientas, de esas máquinas, de esos insumos para construir una campaña solidaria. En este caso, lo que aparecía como problemática era que no tenían dinero para hacer sus usos de fin de curso. Y para nosotros, como espacio cultural del Estado, era sumamente importante poder abordar un ritual de pasaje, ¿no? Un ritual de vida que era la transición desde la infancia a la adolescencia, o de la adolescencia ya terminando la escuela. Digo, había ahí como un elemento simbólico que cristalizaba en el buzo, y que ameritaba que se intervenga sobre eso. Y atravesaban toda una etapa de diseño donde la ciudadanía que se anotaba en esa campaña solidaria porque sabía coser, porque tenía el don de diseño, lo que fuera, les acompañaba mientras ellos mismos con sus familias cosían y bordaban sus buzos de fin de curso. Y había otras dos muy breves que se las quiero contar. Una, donde también la ciudadanía que se ofrecía, confeccionaba mantas de abrigo con retazos que nos donaban las fábricas en desuso y que se las obsequiábamos a los estudiantes que venían a vivir en la ciudad de Rosario para comenzar una carrera terciaria o universitaria. Teníamos todo un sistema de asociación con las casas de las comunas en la ciudad de Rosario, pero también con las pensiones, que sabíamos que en esos lugares llegaban de alguna manera los estudiantes que no tenían un sistema económico, familiar, armado, para acompañarles en ese proceso de migración, de viaje, de mudanza, y había un hecho sumamente simbólico que era que rosarinos desconocidos se juntaban a coser una manta de abrigo como signo de cobijo, ¿no?, a esos chicos que se mudaban. Y ahora les voy a pasar un videito muy cortito. Y otra campaña, recibíamos vestidos y trajes de festejo o de celebración, desde camisas para ir al boliche, pantalones de vestir, zapatos, corbatas, y la ciudadanía podía ir a hacer uso de esos vestidos, de esos trajes para una ocasión social de su vida. Después, por supuesto, lo devolvía. Entonces, fíjense cómo hay varias alteridades, ¿no?, en el criterio de programación que teníamos, donde claramente el más difícil con el que nos encontramos en ese momento era que como espacio cultural no teníamos que hacer nada, no teníamos que programar, teníamos que esperar a que un grupo de personas llegue con una necesidad o con una propuesta, pero para abordar un problema que no era su problema, sino que era el problema de la sociedad. Y entonces les voy a mostrar muy brevemente esos dos videos, espero que se puedan ver bien. Esta es una carta de amor. Qué suerte que es invierno y el Paraná hace sonar el viento en los galpones. Qué maravilla, porque te estábamos esperando y te imaginamos sin saber tu nombre y casi nada de tu historia. Qué bueno que hoy estemos acá. Este regalo es nuestra manera, la manera de los ciudadanos rosarinos, tus nuevos vecinos, de decirte hola, bienvenida, bienvenido, estamos aquí. Y cada vez que te pongas a estudiar envuelto en tu manta, o te pongas a amar, a dormir, a tomar mate con galletitas, sepas que has elegido bien el lugar donde estás haciendo tu vida. Tuviste la valentía de separarte para crecer, entonces aquí estamos nosotros, cuidándote del frío y envolviéndote tus días con colores y tibieza. Nunca estarás solo, que te vaya muy bien, que seas muy feliz y cuando tengas nostalgia del viento de tu pueblo, te abrigues con nosotros, que también venimos de todas partes. Desde el alma, la mutualidad. Noches en vela. Nombres en clave. Cuentos secretos. Versos galantes. 1000 confesiones delirantes.
En la campaña Vestidos para Celebrar, recibimos trajes y atuendos para que vuelvan remozados en una nueva celebración. Somos socios en el arte de acompañar nuestros rituales de vida. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Bueno, ahí veíamos muy brevemente 2 videos. En el último siempre me conmueve porque era una persona que se acercó al espacio para preguntarse si podía cumplir el ritual de su vida, que era celebrar el amor, casarse, digamos. Hizo uso de esos vestidos que la gente ya había donado, en este caso un vestido de novia, y otras personas del espacio que nosotros registramos en ese almacén de tiempo que ven ahí, donde los registrábamos con una cantidad de horas que se comprometían a donar todas las semanas con un don. Había gente que era abogada, había gente que sabía coser, había gente que sabía cocinar tortas, y ahí aparecían en lo último del video quiénes hicieron qué cosa para garantizar su celebración. Una persona le donó tiempo de fotografía, otra persona le donó tiempo de costura, otra persona le donó tiempo para hacerle la torta. Y entonces, sobre estas experiencias, que podríamos decir, bueno, ese criterio de programación que se tenía en ese espacio era innovador, es donde quería dejar 3 puntos que les puedan servir también a ustedes como herramienta para problematizar en sus propias acciones. La primera tiene que ver con, me parece que es la singularidad de las políticas culturales, que es la idea de poética, ¿no? Me parece que en todas estas políticas hay una idea de poética que atraviesa el criterio de innovación y que me gustaría visibilizarlo. El primero es la poética del espacio. Esto no lo digo yo, es algo que nos enseñó a trabajar en su momento Chiqui González, una gran gestora acá de la ciudad de Rosario, toda la provincia de Santa Fe, que fue ministra de Innovación y Cultura. Ella nos decía, el primer lugar es el espacio, ¿no? Bueno, lejos de naturalizarlo o invisibilizarlo, hay que hacerlo hablar, ¿no? Cómo uno piensa las texturas, cómo piensa los objetos, los cuerpos de luz, para que iluminen a la ciudadanía que ingresa. En este caso, lo que ven ahí, todo un espacio ferroviario que sigue haciendo respeto de esa memoria, de cómo aparece en las vigas, de cómo aparece en las bolsas arpilleras resignificadas, de cómo aparece en la textura, no sé, de las maderas que simulaba los cajones de uso portuario, por ejemplo, la iluminación tenue, casi en penumbras, digo, no es un gran plató, porque nosotros lo que buscábamos era cierta cuestión de intimidad. La segunda idea que aparece de poética es la poética del tiempo, que uno diría, bueno, el tiempo siempre corre igual, pero claramente para esa mujer cuando se probaba el vestido, digamos, no era el mismo tiempo que yo estaba teniendo adentro en la administración, no sé, presentando facturas. Entonces, a veces concebir diferentes tipos de momentos, de pasajes rituales, piensen, por ejemplo, cuando uno entra a una iglesia y pasa por el pórtico, ¿no? Que hay todo un rito de pasaje, como uno, mediante ese acto, ingresa a un otro lugar de una u otra manera, predisponiendo el cuerpo y concibiendo el espacio de otra manera. Cómo podemos hacer para construir diferentes intensidades, pausas, ritmos, para que tengan tiempos también de procesar lo que está sucediendo y que no sea siempre toda esta sensación de vértigo ni tampoco de lentitud. Cómo aparece una tercera poética, que es la poética del cuerpo, y que no me refiero solamente a la diversidad de corporalidades, me refiero a que acá hay seres humanos, ¿no? Vivenciando, teniendo experiencias que son sumamente sensoriales, que son sumamente afectivas, que son experiencias de aprendizaje ciudadano, donde construyen con creatividad un desafío común para darle respuesta a una necesidad social. Aparece una cuarta poética, aparece la materialidad. Les diría que lo más importante de este proyecto, porque no era un soporte técnico, era el medio que a nosotros nos habilitaba para hacer interactuar a personas que se desconocían. Digo, la tela que cosía en 2 vecinos de Rosario que no se conocían para bienvenir a un tercero, bueno, eso era el dispositivo que nos permitía construir. Cuando los jóvenes, no sé, de la escuela secundaria venían, no era lo mismo ponerles encima una tela arpillera
que terciopelo, digamos, y jugar con esa experimentación de la materialidad. A veces le mostramos, no sé, telas, por ejemplo, de camuflaje. Entonces aparecía toda la cuestión de que sí, me encanta porque a nosotros no nos ve nadie, o no queremos aparecer, o estamos dispuestos a ir a la guerra. Entonces eso se transformaba en la prenda de fin de curso. Había otras veces que le poníamos una tela, vieron como la de los gladiadores, tipo de malla metálica. Entonces ahí salía así, porque somos los guerreros de quinto, porque nosotros damos todas las batallas, digamos. Siempre la materialidad nos permite explorar diferentes concepciones que vienen historizadas a través de ellas. Y la última, la poética de la acción. Digo, en todo momento concebíamos a la ciudadanía como un sujeto que no estaba expectante en el espacio, a pesar de que había mucha gente que iba y miraba y participaba mirando, pero siempre está este centro de que en el centro de nuestra política pública, de nuestra política cultural, está la ciudadanía participando en colaboración, recorriendo, practicando, experimentando, subiendo, bajando, digamos, está practicando cultura, digo, está en plena vivencia. Entonces, eso me parecía como una primera aproximación a por qué decir, che, esto es innovador o no es innovador. Lo segundo que quería traer, y ya se me está yendo el tiempo, no para problematizarlo, pero sí para decirlo, es que también desde la concepción desde la cual nosotros nos paremos para decir qué es cultura, vamos a estar gestionando lo que la cultura es. Y además está decir que hay una visión anidada sobre una alta cultura, relacionada a la cultura letrada, a cierta música clásica, a artes consagradas, que clasifica y divide a las personas con cultura y sin cultura. Y desde esta concepción mucho más contemporánea de lo que la cultura implica, ¿no? Esto es la definición de UNESCO, que es el conjunto de los rasgos distintivos que caracteriza a un grupo humano y que es mediante el cual le da significación a su vida. Bueno, desde esa perspectiva tenemos, fíjense si no hay espacio para trabajar, pero ahí claramente hay una ruptura. Y hay un autor que lo voy a pasar un poquito por encima, pero que es Alejandro Grimson, que les dejé un texto interesantísimo y súper legible en el campus, que él dice que este modelo de interpretación de la cultura ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Y él dice, bueno, un primer modelo, quizá hago el primero y el último, o voy destacando algunos, es el del evolucionismo cultural, allá por fines del año 1900, cuando se problematiza esta noción de cultura con un acercamiento de la antropología, que postula que las culturas humanas evolucionan desde formas simples a formas más complejas, ¿no? A través del tiempo, pasando por diferentes etapas que son universales, desde una cultura más primitiva, que se va civilizando hasta llegar a diferentes formas de ciencia, de arte, de religión, formas complejas de cultura. Un enfoque que claramente fue muy criticado durante el siglo XX porque entendía que había una evolución, digamos, desde una cultura que era más primitiva o menos desarrollada y que había otras culturas que eran mucho más desarrolladas que otras y que por ende eran mucho más complejas. Esa crítica viene sobre todo de esta idea de pluralismo cultural, esta desafío a la concepción predominante sobre la superioridad de una cultura, y los autores que trabajan esta noción dicen que la cultura debe entenderse en sus propios términos, que no hay una cultura superior a otra, y que según este enfoque no es posible juzgarla siendo exterior a esa cultura, ¿no? La idea de que la diferencia biológica no complejiza la cultura, de que la cultura no se lleva en la piel, algo que todavía muchas veces aparece, cuando uno habla de la cultura negra, por ejemplo, y la asocia a la cuestión de la afrodescendencia. Bueno, es decir, todos estos modelos tienen dejos que hasta el día de hoy llegan a nuestro presente, y ninguno dejó de existir. Lo mismo que cuando decíamos hoy de la innovación lineal o abierta. Las dos cosas están en el presente. La idea de archipiélago cultural, que es la que creo que todavía sobrevive más, esta idea de que el mundo está dividido en diferentes culturas contenidas en su límite geográfico. Entonces uno tiene la cultura italiana, la cultura española y la cultura argentina. Bueno, esto durante los años 20 tuvo una gran efervescencia, pero enseguida cuando diferentes procesos empezaron a emerger, estoy hablando de las corrientes migratorias, de los procesos de independentista, de las transformaciones tecnológicas de la comunicación, enseguida hizo agua, porque a medida que las personas se desplazaban
desplazaban consigo mismo la cultura. Entonces uno, digamos, empezó a tener esta metáfora de crisol de las culturas, ¿no? Como que hay algo donde todo eso se funde y emerge una nueva cultura, si queda detrás, o por lo menos que el territorio, y esta fue la gran crisis también del Estado que hablábamos al principio, ya no contenía la cultura, que era todo una gran ensalada, digamos. Y empiezan a aparecer los enfoques más contemporáneos, que tienen que ver con diferentes cuestiones. Por un lado, el fundamentalismo, esto estamos hablando años 20, años 30, que fue cooptado, digamos, para preservar las tradiciones, los valores, las prácticas culturales de la comunidad como resistencia a toda esta globalización, y que en su forma extrema propuso que existían culturas superiores a otras, que había que proteger a esas comunidades de los cambios externos que podían alterarla, con actitudes conservadoras y extremistas. Sobre todo el autor habla en este caso del nazismo, ¿no? Del estalinismo. Pero también dice, en algunos casos el fundamentalismo cultural ayudó a diferentes comunidades a preservar su identidad y sus manifestaciones de la identidad cultural frente al avasallamiento de todo lo que era externo. Y finalmente el multiculturalismo como un movimiento durante los años 70 u 80 que vino a recuperar la politicidad del término, ¿no? A tratar todo un conjunto de actores sociales que habían sido invisibilizados, despreciados por estas corrientes más preponderantes, y hablamos de los pueblos originarios, afrodescendientes, inmigrantes, las mujeres, digo, que se manifestaron con maneras propias, pero con un gran contexto donde los gobiernos neoliberales, desde esa perspectiva que hablábamos al principio, si bien no desalentaban estas transformaciones culturales, al mismo tiempo no las intervenían, digamos. Entonces no distribuían ni el poder ni los recursos para empoderar a esos movimientos. Y finalmente, esta idea de diversidad cultural, desde la cual yo consigo estas programaciones que hacíamos al principio, donde las culturas no existen como islas ni archipiélagos separados, digo, se transforman constantemente, en tanto son las propias comunidades las que resignifican sus vidas y sus modos de entender la vida humana en su propio transcurrir, ¿no? Y entonces la diversidad cultural no aparece tanto como un elemento a celebrar, sino que aparece como la posibilidad que nosotros le ofrecemos a la ciudadanía para que vaya y dispute sus derechos, sus desigualdades, su memoria, sus silencios, sus proyectos políticos contrapuestos, ¿no? Esto que nosotros le decíamos, nosotros no programábamos. El espacio estaba abierto y la gente nos decía, para mí solidaridad es esto, es hacer, como hacían un grupo de jóvenes, prototipos en impresoras 3D para animales que no tenían, por ejemplo, una extremidad. Nosotros jamás se nos hubiese ocurrido que ese era el primer desafío que tenía la sociedad rosarina. No quiero decir que ese haya sido el principal problema, pero evidentemente nuestra concepción de problemas hubiese sido otra y quizá hubiese estado errada, ¿no? Entonces creo que desde esa perspectiva, esta segunda clave de lectura, hoy hablamos de las poéticas, ahora hablaba de cómo nos parábamos acá en diferentes modelos de interpretación de la cultura, bueno, nos parábamos soberanamente en este punto. Y entonces la innovación no aparecía tanto como la vanguardia, porque ¿cómo promovíamos la vanguardia si no hacíamos nada? Bueno, ahí creo que la innovación aparecía como también una idea de retaguardia, ¿no? Del Estado acompañando desde atrás a los movimientos, a los colectivos, a los diferentes grupos sociales que se iban acercando, mientras se invertía un supuesto de quién es dador y quién es beneficiario en una sociedad, quién tiene y quién no tiene, mientras seguíamos jugando, ¿no? con todas esas otras poéticas. Esto lo voy a pasar por encima, porque si no, no voy a llegar a desarrollar las otras ideas, pero que tiene que ver con otro modelo de análisis de las políticas culturales, en este caso que lo propone García Canclini, sobre, bueno, quién es nuestro actor principal, cuál es nuestro modo de organización, cuál es la concepción preponderante que tenemos de la cultura, quién organiza, quién dispone, quién propone, y que me parece que también, es una idea interesante, lo tienen en el campus para leerlo. Quiero acercarme ahora hacia una segunda idea de la innovación,
que claramente está presente y que no podía obviarla, que tiene que ver con la revolución digital que estamos viviendo. Y de cómo muchas veces, así como les dije antes, todos los defectos que tuvo la innovación lineal, de introducir una tecnología y esperar un cambio, uno también sabe las revoluciones que se provocan porque uno implementa una tecnología genera un cambio. Piensen en lo mínimo que es poner Wi-Fi en una plaza pública. Y hay veces que uno dice, bueno, la gente, no sé, va a jugar o va a mirar el Facebook. Y hay veces que también uno ha ido a espacios que tenían Wi-Fi porque necesitaba trabajar, porque necesitaba estudiar y no tenía los medios económicos para acceder en su propio domicilio. Entonces, fíjense hasta dónde no es transformadora una tecnología tan simple para garantizar o acercarnos a garantizar derechos culturales como puede ser la participación digital. Entonces, una primer tanda de tecnologías que quería traer, por ejemplo, es la realidad virtual. Esta posibilidad que traen todas estas nuevas plataformas para situarnos en un universo completamente ficticio, ya sea para jugar videojuegos o para acceder a patrimonio. Pienso, ahí justo una foto del programa 360 360 museos de acá del Ministerio, que se va acercando a diferentes localidades, y son todos registros 360 grados de todos los museos provinciales, de algunos espacios emblemáticos. Digo, cuando uno ha tenido la oportunidad también de llevar, no sé, a una de las experiencias a Cuba, que llevaron el registro de 360 grados en la casa de Fernando Birri, que está muy ligado a toda una comunidad de cineastas de ese país, y están ahí recorriendo su patio, escuchando los pájaros que se grabaron en vivo, acercándose a sus texturas, a su material. Se convierte en toda una instancia sumamente interesante. La realidad aumentada, no sé si se acuerdan cuando fue la efervescencia del Pokémon GO, que tiene esta diferencia de que en realidad nos propone mezclar lo que es la realidad virtual con la realidad física. Y que uno lo piensa en el Pokémon GO, pero uno también podría salir a descubrir la fauna de los humedales, o la fauna santafesina, o en ese caso, fíjense abajo, en un showroom de una mueblería. ¿Cómo puedo ubicar yo en mi casa los muebles? Y fíjense si eso no sería útil para una empresa de zapatos, de ropa, de emprendimiento, de artesanía de nuestro propio pueblo, para tener ahí y ver cómo quedan las dimensiones, si entra, si no me entra. También hay algunos desarrollos muy interesantes. Acá en Rosario hace poco me comentaban uno que vendieron una empresa de videojuegos que le vendió un desarrollo de capacitación para ingenieros agrónomos a una empresa de semillas. Entonces se ponen el casco, identifican las plagas, les sale la información qué tipo de agroquímico podrían utilizar, con lo cual también dependen mucho del sentido que nosotros le demos. Las tecnologías inmersivas, que si hay alguno de Rafaela que quiera abrir el micrófono y que me diga quién es el fundador del pueblo, que yo me lo tenía que anotar y me lo olvidé, pero justo eso es un prototipado que la universidad le hace al museo de escaneo en 3 dimensiones, de imágenes, para poder proyectarlo en 3 dimensiones en diferentes videos interactivos. Pero también piensen en, si no produce mayor innovación o mayor calidad, tener sonido Atmos, si tenemos un cine o en nuestro espacio cultural. Digo, son realmente transformaciones significativas, no da lo mismo. Pienso en la nanotecnología y en los materiales inteligentes, en cómo hoy en día en diferentes monumentos y edificios se están aplicando materiales que son químicamente resistentes al agua, y hay todos desarrollos tecnológicos que son sumamente interesantes para ir a mirarlos. El otro día visitábamos una fábrica en Fray Luis Beltrán, que tiene un patentamiento propio, una inversión de una empresa holandesa, y que tiene unos materiales que son con una alta densidad ignífuga y con una alta densidad acústica, y que tienen un precio relativamente económico. Son paneles de yeso, pero que son superiores a cualquier otro tipo de ladrillo, de material constructivo, y eso es fundamental si queremos innovar en la sostenibilidad, por ejemplo, de un espacio de recitales, de preservación de archivos, digamos. Necesitamos implementar esas tecnologías para garantizar mejores procesos. Pienso en las tecnologías, en el segundo, electromecánicas y energéticas, desde climatización. Cómo instalar un aire que puede cambiar toda la experiencia de participación de ciudadana. Tener generadores de respaldo para nuestros festivales que hoy están viniendo con cortes al 40% o al 50% con biodiesel. Es decir, que hasta allá la propia tecnología nos ayuda a alcanzar
desarrollo sustentable cuando implementamos acciones. Pienso en paneles solares, algo mínimo, las luces LED. Digo, cómo una tecnología nos ayuda para alcanzar una visión de hacia dónde vamos. Todas las herramientas de fabricación y captura digital. Si uno hubiese dicho que hace 4 años que íbamos a estar trabajando con drones, en cultura uno hubiese dicho, che, esto es impensado. Y sin embargo, hoy cualquier municipio, 10.000, 15.000, 20.000 habitantes, cuando hace un registro audiovisual, ya le pide al filmador, che, haceme un registro aéreo de mi ciudad o haceme una toma aérea del festival. Pero también están las impresoras 3D, y que son herramientas, son tecnologías. Uno después ve para qué está. Si está para imprimir mates, si está para disponerlas para que la ciudadanía vaya y las use, si está para fabricar prótesis, digamos. Y el momento en que nosotros trazamos la barrera de qué es cultura para nosotros, también le estamos marcando un límite al para qué de nuestras herramientas. Pienso en lo vuelvo a traer, no quería nombrarlo tantas veces, pero cuando trabajamos con este archivo de Fernando Birri, que era un cineasta santafesino muy importante, nos encontramos con mucho material de cintas en 35 milímetros, que era necesario protegerlas, porque antes se curaban con vinagre, entonces tenían un nivel de acidez que no se podía respirar en el espacio. Y las cajas de preservación de esos materiales son importadas, y nosotros no teníamos para importar en dólares, salir a hacer una licitación. Y ahí las impresoras 3D nos facilitaban acceder con algunos polímeros básicos en la propia provincia, de sustentarnos de lo que necesitábamos para responder el problema que se nos avecinaba. Pienso, bueno, en el Big Data, que quizá esto sí es un poco más lejano todavía, pero que tiene que ver con el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Sobre todo, hemos sido partícipes de estas experiencias, aún sin saberlo. Pienso en la situación de pandemia, todo el trabajo que hizo, por ejemplo, el Sistema de Información Cultural de Argentina, analizando datos de festivales argentinos, del Registro Federal de Cultura, de los programas de museos, del Fondo Nacional de las Artes, del Instituto Nacional del Teatro, del INCA. Fíjense, estamos hablando de grandes volúmenes, para preguntarse dónde estaban sus trabajadores, cómo podían llegar a ellos, ¿no? Cómo fue toda la estrategia de diagramación de esas asistencias que muchos artistas percibieron en situación de pandemia y que requirieron de este tipo de tecnologías. Aparece también la inteligencia artificial. El otro día veía un caso muy positivo acá en Rosario, que hicieron la Feria del Libro, hicieron la Feria del Libro de Rosario, donde uno podía acceder a la programación a través de un chatbot. Y parece algo simple y que quizá no es necesario, pero hay muchos festivales masivos en nuestra provincia. Pienso, no sé, la Maratón Acuática Santa Fe Coronda, pienso en el Festival de los Pescadores de Sauce Viejo, pienso en Jaucanigás o en la fiesta del chamamé allá por el norte, que reciben grandes volúmenes de gente y que tienen preguntas básicas que pueden ser respondidas. ¿Dónde me hospedo? ¿Dónde como? ¿Cómo llego? ¿Cuánto está la entrada? ¿Dónde la compro? ¿A qué horario toca tal artista? Digamos. Y son canales que nos ayudan a solucionar cuestiones. ¿Cómo aparecen los gemelos digitales? Que son modelos de simulación virtuales, ¿no? En este caso, algunos prototipos que está probando la UNESCO para preservar patrimonio. Entonces, construye estas mismas ciudades como existen en nuestra realidad, en nuestros municipios, pero las construyen en Internet y van simulando distintos escenarios de inundaciones, de olas de calor, de tormentas, para implementar y anticiparse a esos escenarios. Y por último, les quería traer algunas cuestiones de participación. Me quedan 2, perdón. Y ya con esto voy cerrando. El blockchain, que tiene que ver con todo este cifrado de extremo a extremo, que uno lo ve muchas veces en WhatsApp, y que hay casos muy interesantes. El otro día comentábamos uno, me comentaban de la ruta del telar en Catamarca, donde ellos lo que están queriendo hacer es poder certificar que los productos que esas comunidades generan, principalmente artesanías, son originales y que no son o copias o producidos en otros lados. Entonces están trabajando en todo un sistema de trazabilidad electrónica, donde lo que hacen es asignar, como si uno dijese, un QR, pero que ese QR lo asigna el Estado y que certifica la propiedad intelectual. No solamente, en este caso, de un producto que es textil, sino que está atado a todo
de un proceso de producción inmaterial, de una técnica que es precapitalista, de cómo se producen esos telares, de cómo se esquilan esas ovejas. Entonces hay un montón de procesos que necesitan ser certificados, pero que uno lo pensaría en una artesanía local, ¿no? En algún producto, no sé, de gastronomía, para darle valor a lo que hacemos. Aparece, por ejemplo, voy a pasar a la siguiente y la última, si cierro, todo lo que tiene que ver con la participación digital, toda la plataformización, tener una página web donde poder comunicar ideas, donde poder volcar noticias, donde poder construir una relación bidireccional con la comunidad. Aparece en el segundo lugar la participación digital, que les puse ahí una foto de un recital que hizo un músico, Eminem, en un videojuego que es el Fortnite. Y a uno eso no le da para dimensionar la cantidad de alteraciones que significa en términos de la participación cultural o los consumos digitales. Es decir, hay un grupo de jóvenes que juega un videojuego y adentro de ese videojuego en tiempo real se hace un recital y pagan una entrada para ir a ese recital con su avatar de juego. Y todos se encuentran y celebran ahí. Bueno, hay que estar también atentos a cómo estas transformaciones muchas veces se producen en la sociedad. Y también nos demandan a nosotros, que venimos atrás, que nos adaptemos a esas prácticas. Pienso, no sé, en el Mundial de Píxeles, donde cada persona que se inscribe tiene 1 hora para poner un píxel y después tiene un límite de otra hora que tiene que esperar para poner otro píxel más, y se van construyendo unas imágenes fenomenales que requieren toda una organización de diferentes colectivos que van compitiendo entre sí. Pienso en los torneos. Uno antes iba al torneo a la plaza y está buenísimo que eso suceda y que siga sucediendo y que cultura tenga un valor ahí. Pero también los chicos, los jóvenes, los adolescentes, están haciendo torneos de Clash Royale y se juntan a jugar esos torneos, digamos. Entonces está en nosotros ver si incorporamos o no incorporamos esas nuevas prácticas y esas tecnologías para trabajar. Ni hablar todo lo que tiene que ver con la gamificación, la producción de videojuegos. Hoy en día se está promocionando el turismo adentro de los videojuegos. Y hay experiencias de San Juan, de Mendoza, que buscan que los desarrolladores construyan escenarios en sus propios territorios para que después den ganas de ir a visitarlo. Voy a cerrar con una última idea y vamos a abrir el micrófono, que tiene que ver con con una tercera idea de innovación, que es la idea de innovación como valor público, y que lo que propone básicamente es que debe haber un encuentro entre las capacidades de nuestra organización y las capacidades de la comunidad. Cuando hablamos de capacidades de nuestra organización, estamos hablando de tener una estructura institucional, de tener ordenanzas municipales que nos respalden, de presupuestos anuales, de normativas de seguridad, que es lo que constituye un primer contexto, si se quiere, institucional. Implica tener un claro registro de cómo está el ambiente de nuestra organización hacia el exterior, cómo está la situación económica, cómo están los cambios demográficos, cómo está la agenda pública en este momento. Implica estar conscientes de que hay una dimensión de redes de nuestro equipo de trabajo, ¿no? Que hay centros culturales que son independientes, que hay otras áreas municipales, que hay un sector de la universidad, que hay empresas privadas, y que hay o no hay articulación y vínculos con ellos. Que hay una dimensión organizacional, donde tenemos procesos administrativos que pueden ser ágiles o lentos, que hay un régimen de contrataciones, que hay un sistema digital o hacemos inscripciones a mano, que hay un estilo donde damos órdenes y otro lo recibe. Y hay una dimensión personal, todo esto está trabajado en un texto en el aula, que refiere a cómo está capacitado nuestro personal, cómo está sobrecargado laboralmente, si están garantizados sus derechos, cómo se comunica, qué dificultades tienen para trabajar. Y esto tiene que ser abordado para poder permear un contexto de innovación, en diálogo con estas otras capacidades que son exteriores a nuestra organización y que tienen que ver con movilizar actores, ¿no? Integrarlos en un ecosistema de innovación, con proponer una experimentación en cualquiera de las visiones que estuvimos viendo, sea como novedad, sea como implementación de una digitalidad, sea como complemento de ambas. Como proponemos
en estas dimensiones que hablábamos anteriormente, una perspectiva de institucionalización de este cambio. ¿Cómo hacemos para que ese criterio tan innovador, para que tan innovadora que nosotros descubrimos, no cambie cuando cambie nuestra gestión? ¿Cómo podemos hacer para dejar capacidades instaladas en ese proceso? ¿Cómo hacemos para equilibrar el punto donde nuestro propio equipo de trabajo, donde nosotros mismos, donde nuestra sociedad establece una tensión y un dilema de cambio, de cómo afrontar de una manera diferente un problema que lo venía trabajando siempre, o probablemente seguidamente, de una otra manera, ¿no? Cómo morigerar esa tensión. Y finalmente, cómo coordinamos ese proceso. Cómo construimos un sistema de liderazgo político, no de dar órdenes, sino de construir una visión y de que haya un conjunto que aplique esa visión política, gubernamental, institucional de cambio, y que cree gobierno junto con nosotros en ese paso, ¿no? Mientras vamos, por un lado, apoyando a todo lo que tenga que ver con lo nuevo, pero también mientras vamos desestabilizando todo lo que sea insostenible. Así que me parece que cierro con esa idea. A ver qué me quedaba. No, ya está, me queda nada más que comentarles que lo voy a mostrar, que en el campus van a encontrar 3 videitos grabados con 3 herramientas que pueden servir para promover estos procesos de innovación, con la salvedad de que no tienen que ser implementadas por nosotros, para nosotros, porque si no estamos yendo en esta otra lógica más lineal. Pero que son el árbol de problemas, el mapa de actores y el lienzo de política pública, que los van a encontrar un poco trabajados ahí, que les dejamos también ahí el código para que accedan a esas plantillas, y si les parecen que son útiles, pueden ir a futuro a copiarlas y a trabajarlas, a copiar el formato, quiero decir, y a trabajarlas, y a adaptarlas, y a reformularlas, y ponía ahí como el chiste del meme, de que estas herramientas sirven para permear un ecosistema, pero no es el ecosistema Big Chicken, donde todo está el ciclo del agua, donde todo es perfecto, donde todos viven en convivencia, más el ecosistema sabana, ¿no? de presas, de conflictos, y de cómo utilizamos, o de cómo podemos disponer de esta novedad, de esta diversidad cultural, de la política pública como un instrumento de comunicación, para construir consenso, con lo que haya que construir consenso, pero también para poder construir y captar todas las tensiones que existan en términos de la visión de cómo debe afrontarse un problema. Vuelvo a esto que proponían al principio estos autores de innovador, que ya no era rentable seguir curando a los pacientes con esta misma tasa de efectividad. Yo digo, nosotros, si uno tiene una otra visión, intenta construir esa visión, y estos dispositivos, estas perspectivas, es muy útil para poder abordar el conflicto en un contexto democrático, ¿no? Por supuesto, encontrando equilibrios, viendo cuáles son las tensiones que aparecen, y en la medida en que uno pueda, tomándolas. Así que bueno, hasta acá fue la presentación, espero no haberles agobiado mucho. Y tenemos unos buenos 20 minutos para el que quiera tomar la palabra, hacer algún tipo de comentario. Me parece que puede ser sobre algo de lo charlado, si les pareció que había algo interesante o si les pareció que había algo que necesita ser como revisado en términos de sus perspectivas de gobiernos locales. Pero también escuchando qué desafío identifican ustedes como actores de gobierno, que dentro, ya sean trabajadores, tenemos mucho más poder de agendar un problema público que el que tiene la ciudadanía que no está agrupada, que no está asociada. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que ustedes están viendo a nivel social que son necesarios tomar y para los cuales necesitamos después innovar? Pero ¿cuál es ese problema, digamos? Si hay cuestiones de salud mental, de apuesta, de género, del trabajo, de las industrias culturales, digamos, ¿cómo están concibiendo hoy esos problemas? Así sea que no lo tengan diagnosticado y que no estén laburando en el tema, digamos. ¿Por dónde ven que hay un problema sumamente complejo, sean muertes, sea pobreza, sea analfabetismo,
y que es necesario que paremos la pelota y que innovemos desde, por supuesto, nuestras áreas culturales. Así que bueno, abierto el micrófono. A ver cómo. Vamos, Patricia. Bueno, buenos días a todos. Un problema que quizás no es mayor, pero que yo estoy notando en general es... Perdón, ¿de dónde sos, Patricia? ¿Me escuchás? ¿Sí? Perfecto, pero te decía, ¿de dónde sos? De Frank, perdón, de Frank. Soy de Frank. ¿Es la soledad o la inactividad o en realidad la desocupación del jubilado joven? Hoy en día el jubilado tiene 60 años y la expectativa de vida se ha alargado un montón y los tenemos como sin ocupación en todo tipo de cosas. Si bien algunos se dedican a estudiar algo o a hacer alguna actividad, pero me encuentro con que no tenemos reinserción laboral, que hoy en día económicamente sigue existiendo la necesidad, por más que estén jubilados. No tenemos actividades programadas para ellos, como que siempre se pone énfasis en el joven y hoy en día nos encontramos con un joven adulto que existe, ¿no es cierto?, después de los 60, 65. Entonces, bueno, eso es un problema en el que yo creo que habría que innovar. Sí, se me puso la piel de gallina porque traes dos dimensiones sumamente interrelacionadas, esto que decimos los problemas malditos. Vos hablabas de soledad, hablabas de inserción laboral, yo pensaba también cómo la perspectiva del multiculturalismo sirve ahí para incluir nuevamente a un colectivo que quizá no está siendo centro de escena, así que tremendo problema de esta regla. No sé si alguien quiere comentar algo sobre eso o contar otra situación que vea en esta realidad en la que vivimos, local, provincial, nacional, internacional, porque esto... ¿Puedo hacer una acotación a eso? Dale, Nora, contanos de qué localidad sos. Mira, yo soy de Pueblo Ester, hace 17 años que vivo acá, pero era de Rosario, y respecto a lo que decía Patricia, no solo las personas de 60 años, ¿saben que veo mucha soledad y lo viví en carne propia? En gente de 90 años que por ahí su familia está full, trabajando, y algo simplemente como una persona que los pueda ir a hablar, a que cuenten sus cosas que a ellos les encanta repetir cuando eran muy chicos, a que se los escuche, porque por ahí en la vorágine del día, la familia no tiene paciencia para que, por ejemplo, esa persona te cuente 20 veces lo mismo. Entonces por ahí alguien de afuera, que hubiera un plan, una contención, y estaría bueno un curso o alguna capacitación en eso, en cómo acompañar a adultos muy mayores, que por ahí están imposibilitados, simplemente ir a la casa y que tener una charla, escucharlos, o si están en una silla de rueda, poder sacarlos a dar una vuelta a la manzana. Me gustaría que se haga algún curso de capacitación en eso, en poder incluir a esa gente muy mayor en eso. Sí, pensaba recién también en cómo uno con este tipo de matrices intenta subvertir diferentes órdenes también, ¿no? Porque uno pensaría, claro, el que necesita acompañamiento entonces, si el adulto mayor de X cantidad de edad necesita acompañamiento, hay que acompañarlo. Y quizá hay un proceso de retroalimentación, de reciprocidad, donde la soledad vemos que es un problema mucho mayor que afecta a infancias, a jóvenes, a adultos, sean varones, sean mujeres, adultos mayores. Y quizá los que acompañan son los adultos mayores. Digo, siempre la intergeneracionalidad como componente de programación ha sido muy interesante y ha sido algo sobre lo que la programación cultural se ha distanciado, no sé por qué razones, que hace todo segmentado, todo para 19 a 25, 32 a 38, mujeres por acá, varones por allá, y lo que tienen este tipo de espacios, si uno piensa, no sé, en el Molino, Afranchino, no sé, en Santa Fe, La Redonda, la Isla de los Inventos, es que cuando uno traza una metáfora de la vida cotidiana, no sé, nosotros hacíamos sacarle jugo a la vida, por ejemplo, y exprimíamos naranja y charlábamos sobre la vida.
y estaba el nene de 8 haciendo jugo y el grande de 80 años nos contaba qué era para él sacarle jugo a la vida y te contaba de los proyectos que tenía por venir. Y estaban todos los adolescentes ahí mirando, como decía, yo no sé qué voy a hacer mañana, y digamos, tiene 90 años, me está contando que le quiere tejer dentro de 3 meses para el bisnieto, digamos. Entonces, ese tipo también de trascendencias son necesarias para que nosotros podamos abordar esta cuestión. Así que, bueno, sumamente sentido. No sé si alguien más quiere... Sí, gracias. Eso es lo que veo. Gracias, eso es lo que veo, ¿viste? Un gran bache de que se hacen muchísimas fiestas del Día del Niño, fiestas para el Día de la Juventud, y no hay un acompañamiento a los adultos muy mayores. Gracias por tu respuesta. Octavio, veo que levanta la mano Paula Moyano y después Sonia Aguirre, ¿puede ser? Que quieren hablar. Paula, ¿estás? No la veo, Paula. Bueno, si no hablo yo. Dale, Sonia, contanos de dónde sos. Hola, ¿cómo estás? Un gusto, Octavio. Bueno, realmente muy interesante todo lo que vos vas planteando. Yo soy coordinadora del área de cultura de la Municipalidad de Frontera. Y algo que decía la señora de los adultos mayores, bueno, nosotros ya hace varios años que estamos trabajando con el centro de jubilados de aquí de la localidad, entonces tenemos un contacto directo y vamos realizando cursos y talleres totalmente gratuitos acorde a las necesidades que ellos nos van pidiendo. Por ejemplo, este año hicimos el taller de uso de celular, porque algunos no sabían ni bajar la aplicación de WhatsApp, menos un Instagram, o completar un formulario de ANSES. No sé si ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Dentro del centro de jubilados también articulamos para que los talleres municipales funcionen ahí, para que la gente también sienta una pertenencia a ese lugar. Entonces, pues, está el taller de costura, el taller de tejido crochet, donde ellos sienten que ese centro de jubilados también tiene alguna actividad donde los nuclee. Y después, bueno, buscar fechas importantes, como sé yo, el día del buen trato, hacemos un almuerzo, compartimos con ellos, el día que cumple el aniversario del centro de jubilados, también tratamos de estar presentes, les llevamos unas tortas o hacemos un bingo todos los años, para ellos especial. Pero bueno, estas son políticas de gobierno donde nos permiten trabajar junto a instituciones de la ciudad, que por ahí son ideas simples, pero que los adultos por ahí se sienten parte también, y el llevar talleres ahí, ellos tienen otro sentido de pertenencia, como también nosotros hoy tenemos 18 talleres para todas las edades, pero sí tratamos de lo que sea computación, marketing digital, apuntar a gente de 18 años hacia arriba, y las clases de computación tenemos gente entre 40 y 60 años, porque los chicos más jóvenes ya vienen con toda la formación escolar. Sí, por ahí si ustedes desde este programa tienen o propuestas o talleres por ahí más innovadores, como lo que vos estabas hablando de impresión 3D o todo lo que es ya inteligencia artificial. Yo hablo desde mi óptica, que hace 30 años que estoy en el área de cultura, por ahí necesitaríamos un poco más de capacitación en esos temas más innovadores. No sé si me entendés la pregunta. Me encantó que todo lo que dijiste, conmovido, porque cuando uno habla de innovación, habla de un territorio, habla de una innovación situada. Entonces, hay algo que traías vos, que es que nosotros decíamos, bueno, ¿qué herramienta podemos utilizar para innovar? El mapa de actores. Y vos ahí ya traías el actor enseguida, el centro de jubilados, digamos. Eso ya es una decisión de gestión de gobierno, que una vez dice como gobierno abierto, la participación, la colaboración en el diseño de la planificación estratégica, y todo eso sí, todo eso son los fundamentos
teóricos, históricos, técnicos, metodológicos, epistemológicos, que lo que los estudiamos nos encanta, digamos. Pero lo que vos estás diciendo es lo que sucede en la diaria. Cuando yo, antes de programar el taller, le pregunto sobre qué lenguajes, por ejemplo, artísticos les gustaría participar o tejer vínculos. Y eso no es menor, porque no todos los municipios todavía consultan a las poblaciones objetivos cuando quieren implementar medidas. Primero las diseñan, después se fijan si son exitosas y si no, dicen no, como los jóvenes, por ejemplo, no vinieron. ¿No? La obra del teatro no vino nadie, acá siempre lo mismo. Digamos. Bueno, ojo con el criterio que nosotros tengamos, porque muchas veces el distanciamiento con el territorio, el distanciamiento con las prácticas generacionales, son día a día. Yo lo veo en el aula cuando voy a dar clases, y hay veces que los chicos me vienen con una palabra, yo digo, ¿eso cuándo surgió? Ayer, porque, digamos, antes de ayer eso no estaba de moda, y cómo es que ya de repente hay como todo un lenguaje construido en torno a eso. Hablabas de la gratuidad, fíjense con qué poco todavía podemos innovar. Les hablo desde una ciudad donde es muy complejo acceder gratuitamente a un espacio de participación. Aún quedan todavía, y sigue siendo innovador, que todavía haya espacios culturales donde el ingreso es gratuito. O donde pedimos como mucho, porque uno también está del otro lado, un bono contribución, un bono solidario, o una cuota societaria. Pero eso sigue siendo una gran apuesta de los gobiernos locales para reducir barreras de acceso. Hablabas de esta estrategia de las fechas importantes, donde hacemos un almuerzo. Bueno, eso no deja de ser una estrategia innovadora, porque si uno lo analiza de estas 5 poéticas, todavía tienen mucho para innovar ahí, porque vos decís un almuerzo, pero no es lo mismo que yo compre 30 viandas y vengan todos a comer y que se convierta en una cuestión asistencialista, o donde no vamos a alcanzar el objetivo que nos propusimos, que era que se conozcan, que charlen entre sí, a que sea la canasta y que cada uno nos cuente cuál fue la historia de ese plato, o que lo cocinemos juntos, y que el mantel, fíjense el detalle que voy, que el mantel que pongamos sea cuadrillé rojo y blanco como es en los picnic, digo. Si eso no está planificado de antemano, es posible que no estemos captando los componentes de la comensalidad, que quizás es lo que, hacia donde vamos, cuando organizamos un almuerzo, que la comensalidad, y sí, ahí me vuelvo un poco más fundamentalista, cuando hoy criticábamos esos paradigmas, y la comensalidad argentina está, digamos, porque es compartir, es llegar temprano, es hacer el mate, es estar al lado del que cocina, es charlando, es hacer la sobremesa, tomarse un café de más, o salir de ahí, tener un punto de encuentro. Bueno, esto me parecen grandes estrategias, y muchas veces uno dice, para facilitar el encuentro hacemos un taller. Quizás lo que, en el caso de esa programación, son almuerzos todos los domingos. La innovación que se da en ese caso, porque no sé, decir una cuestión. Así que, gracias, Sonia, por tu palabra. Y bueno, creo que... Hay una más, creo, Manuela Luddueña. Y después, sí. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Manuela, les hablo desde Santa Fe, y quería como plantear una consulta, una duda relacionada a una problemática, digamos, que yo veo acá, al menos en los proyectos en los cuales estuve participando. El año pasado y el anterior estuve trabajando en la organización del Festival de Jazz de Santa Fe, que es un festival que el año pasado cumplió 25 años en la ciudad, ¿no es cierto? Tiene larga data. Sin embargo, cuando me encuentro con personas que son cercanas al circuito cultural, por así decirlo, me llega siempre el cuestionamiento de la difusión, como que me plantean la falta de difusión, que no se enteran y ese tipo de cuestiones, siendo que desde la organización hicimos todo lo posible, todo lo que estaba a nuestro alcance, con la participación del Estado, ¿no es cierto? Trabajamos junto con provincia, por ejemplo, o con la municipalidad, o sea, los canales de difusión oficiales estuvieron activados, y quería saber si había alguna perspectiva desde la visión de la innovación de cómo atender esa problemática que, según lo que yo veo, tiene que ver con un colapso, ¿no es cierto?, de información en relación al uso de redes sociales,
que muchas veces no se llega como a captar esa información o se pasa de largo o termina como no siendo importante o relevante en todo el contexto, ¿no es cierto?, que sucede en el cotidiano con las redes sociales. Sí, fíjense que cuando uno complejiza, yo enseguida vuelvo a esta idea pero porque fue significativa en una época mía, cuando yo recién arrancaba la licenciatura, y es uno de los primeros textos que te dan para leer, que es este texto de Hannah Arendt, que es sobre, creo que se llama La condición de la humanidad, no me acuerdo muy bien, y ella se toma una introducción que dice, bueno, pareciera ser que los problemas que toma la política conducen todos a un callejón sin salida, la única solución es... Y justo cortaba en el margen izquierdo, o sea, y daba todo el suspenso para pasar a la otra hoja y después decía como la única solución es un milagro, digamos. Después igual ella trabaja la idea de milagro y dice, bueno, milagro en esta tierra humana son hombres y mujeres trabajando para hacer la desestabilización y producir lo nuevo. Pero vos traías esta complejidad, ¿no? Como enseguida para una cuestión tan básica, comunicacional, de un proyecto que podría ser hasta casi no atendida en la mayoría de proyectos, enseguida traes algo como la sobresaturación de las redes sociales. Fíjate la complejidad que traes. Bueno, la clave para abordarla en este momento no la vamos a encontrar. Sí podemos pensar en colectivo diferentes estrategias para mejorar las propuestas de comunicación. No sé si alguno quiere acotar algo sobre esto, si no yo puedo contar alguna experiencia positiva, pero a ver qué opina alguien sobre lo que acaba de decir la compañera. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Perdón, Octavio, no sé si puedo hablar. No, dale. Respecto a esto que decías vos en específico, no, pero bueno, había levantado la mano por ahí para agregar un poquito en lo que dijo Nora. También soy de Pueblo Ester, soy concejal de la ciudad de Pueblo Ester, provincia de Santa Fe. Sumarle a lo de los jubilados, ¿no? También la juventud y la discapacidad como desafío en esto que vos preguntabas anteriormente, en mi localidad, por lo menos, es poder quizás no solo talleres, sino poder incluir la cultura. Hay muy poco en cultura en nuestra localidad, que eso es lo que también hace a que crezca la juventud, digo, también asociarlos a todos, porque donde vos haces y donde más presente está la cultura, también tenés las distintas, ¿no? Estás incluyendo a la población, al jubilado, a los jóvenes, a las personas con discapacidad. Digo, hay muy poco, y en cuanto a los jóvenes tenés muy poco en oferta educativa, tenés muy poco en lo que es cultura, no tienen un centro en donde puedan expresarse, en donde puedan... no hay arte, no hay música, no hay absolutamente nada. Y esto creo que es un gran desafío, porque así como pasa les pasa a nuestros jubilados, que dentro de todo hay un centro de jubilados que bueno, hace bingo y hace alguna que otra actividad. La municipalidad por ahí tiene una colonia en verano y vóley en lo que es el año en sí, pero solo para una partecita de la que pueda hacer esa actividad, ¿no? Después no hay nada, y en juventud para nosotros es preocupante porque muchos de nuestros jóvenes migran a otras localidades. Entonces yo creo que un gran desafío es poder hacer más en lo que es cultura para nuestra localidad. Y en cuanto a discapacidad, bueno, es hacer todo. Me parece que esos son por ahí los 3 puntos más importantes por ahí como desafío en nuestra localidad, sumando un poquito a los comentarios por ahí de Nora y creo que también de otra localidad que venían hablando de como desafío los jubilados, ¿no? Pero bueno, en mi localidad en particular también la juventud, que realmente no tiene qué hacer ni dónde ir, y se pierde, lamentablemente se pierde muchísimo allí. Gracias.
Bueno, gracias, Kine. Hago 2 comentarios para que no se vaya tampoco lo de comunicación ahí, que creo que era Manuela, si no me equivoco, quien lo traía. Yo creo que tuve la suerte de haber comenzado a trabajar en cultura cuando todavía nuestras estrategias de comunicación no eran 100% digitales. Entonces, todavía yo guardo, como generación de gestor cultural, una experiencia propia de lo que fue comunicar políticas públicas, sea un festival, sea un taller, sea un programa, por algo que no sea hacer un flyer y subirlo a un Instagram. Las volanteadas, íbamos se programaba, cuando hacíamos el calendario de comunicación, había que programar días para ir a cada barrio a llevar los afiches, para pegarlo en la panadería, en la carnicería, en todos los lugares donde nosotros encontrábamos a nuestros públicos, entre paréntesis, segmentados, siempre. Me acuerdo que una vuelta fuimos a llevar una propuesta de viaje a la localidad de Humboldt hace no muchos años, y fuimos también con toda la estrategia ahí de comunicación, y nos dijeron, che, miren, acá es muy conocida la propaladora de la radio local, que está en todos los puestos, en muchas columnas de muchos barrios, y se transmite desde la radio central. Para nosotros fue magnífico, una estrategia de comunicación que nunca nos hubiésemos informado, que todavía sobrevive en muchas ciudades. Por supuesto que las radios locales, los medios de comunicación, la nota en el medio local siempre sigue comunicando mucho, que hay nuevos espacios donde hay una ciudadanía que se informa, que son las redes sociales, innegablemente. Que puede que sea el Facebook, que puede que sea el Instagram, que puede que sea el TikTok, no lo sé. Que están las estrategias de mailing y que todo eso es la estrategia de comunicación y lo será mucho más si la comunicación diagnostica que es el problema. Quizá el problema es el problema de nunca haber escuchado jazz, como me pasa a mí, y me considero una persona que tiene cierto capital social, cultural, como disponible para acercarme a esa práctica. Me imagino que todavía para grupos poblacionales que no están cerca de prácticas artísticas por motivos económicos, por motivos políticos, por motivos de descentralización, por lo que fuere, mucho menos se van a acercar a un festival de jazz. Uno lo ha vivenciado mucho cuando hace estos programas clásicos, pero que funcionan siempre, la noche de los museos. Salir de una escuela y visitar el monumento a la bandera. Y uno dice, Rosario. Y uno se encuentra en 5º año o en 4º año de la primaria con que en el colectivo que te trae de manera gratuita en los programas de cultura conocer el monumento, no solo es la primera vez que conocen el monumento, es la primera vez que conocen el río Paraná. Entonces digo, me parece que también esta complejización que vos traías es sumamente potente porque hay que abrazarla o al menos intentar estar abiertos a hacerlo. Y sobre lo que traías después, Kini, sí, claramente las infancias, las juventudes, la población de adultos mayores se han constituido en los grandes sujetos de abordaje. No sabría decirles por qué. Siento también a veces que en el medio no queda como otra franja, o queda uno en la otra franja, porque si hacemos políticas para las infancias, para la juventud y para los adultos mayores, como bueno, entonces no hacemos para los adultos, como no entiendo muchas veces cuál es el problema que tenemos y de por qué es tan difícil organizar a veces propuestas que sean desde una perspectiva accesible para todos. Porque vos traías, por ejemplo, la cuestión de la discapacidad. Yo nunca he trabajado el tema, pero siempre ha sido un conflicto cuando uno hace políticas, porque si va a hacer una política de viaje, de recorrido patrimonial, que tiene silla de ruedas, no se puede subir. Y lo tenés que avisar de antemano para no toparte con un disgusto cuando estás ahí. Pienso en un festival donde uno no siempre prepara estrategias de accesibilidad para personas, por ejemplo, sordas o para personas ciegas. Y ahí hay algunas otras herramientas que no pudimos ver, pero siempre hay una que es como muy conocida, que es medio que el diseño de servicios, donde lo ideal sería que uno trabaje con miembros de esa comunidad e intente recorrer su propia propuesta cultural
con esa clave, en este caso representativa de la discapacidad. Digo, si uno recorre el propio festival que organizó con un grupo de personas ciegas y lo hace durante las 3 horas con los ojos tapados, probablemente pueda introducir un montón de mejoras continuas y de innovaciones para el año siguiente. Si uno recorre su propia propuesta teatral en silla de ruedas junto a otras personas, se va a dar cuenta dónde están los problemas. Digo, muchas veces esto de, sin hacer apología de la ficción, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Nosotros le damos una herramienta que es el mapa de empatías ahí, asociado al mapa de actores, que no tiene que ver con preguntarse ni por el poder ni por los problemas, es qué siente, qué le frustra, digamos. ¿Cómo hago yo para abordar desde la perspectiva de la evidencia frustraciones de un grupo poblacional, digamos, en términos de emociones? Bueno, eso es muy significativo. Bueno, si quieren, hacemos la última, que veo ahí una última mano levantada, creo que... Y de Janina. Y hacemos el cierre. Dale. ¿Nos escuchás, Janina? Podés hablar si querés. Bueno, capaz que justo se desconectó o se le fue la conectividad. De mi parte, agradecerles la participación, creo que es un tema que nos convoca. A manera de clave de innovación, no existe una receta, creo que el camino es propio en estas dimensiones que decíamos de experimentar, de movilizar, de equilibrar, de conducir, de institucionalizar. Creo que ese es un buen camino para la sostenibilidad de las innovaciones. Y siempre con esta idea de que necesitamos, de alguna manera, trabajar con capacidades ambidiestras, ¿no? Como mientras hacemos todo lo que tenemos que hacer, además, darnos un tiempo para crear nuevos problemas complejos, y para intentar abordarlos de alguna manera. Creo que en ese sentido algunas de las herramientas que les proporcionamos pueden ser un apoyo. Si las van a ver para obtener la certificación, tienen un espacio de consultas en el campus por si llega a haber como alguna cuestión, pero no son preguntas técnicas, son como más de las cuestiones generales que hemos charlado hoy en día. Les vamos a dejar después también el mail del programa Cultura, Territorios y Cercanía del Ministerio de Cultura de la provincia, por si hay alguna oportunidad de colaboración, de cooperación en sus propios municipios, y que sin garantizarlo de antemano podamos darnos como un tiempo para evaluar la posibilidad de que suceda en términos de lo que planteen. Y bueno, estamos como también medio en una época de cierres, es un momento complejo del año, de las vidas personales, de las vidas institucionales, del contexto económico, social, político, todo está medio emparullado, así que siempre la acción, ¿no? Como nunca quedarse con la idea de que lo que uno está haciendo está mal, entonces lo dejamos de hacer. Siempre todo lo que uno pueda sumar y hacer para hacer la vida un poco más vivible desde esta concepción amplia que decíamos de cultura, bienvenido. Así que bueno, de mi parte eso ha sido todo. Bueno, buen lunes y buen resto de semana. Bueno, hasta luego. Digo una cosita nada más. Ahí les he dejado a todos el link del aula virtual. Como les decías, una vez que ingresan a ese link, se pueden automatricular y en caso que alguno tenga algún problema o alguna confusión de cómo hacerlo, nos escribe el mail de Crecer Capacita para que nosotros los ayudemos. Y bueno, felicitarlos a todos por haber llegado hasta aquí. Muy buena la clase de hoy. Muchas gracias.